Ahí estamos, nosotros aquí en Tandil Despierte lo habíamos anticipado, nos vinimos al living porque es un desayuno compartido este. Exactamente, para conocer detalles de cómo funciona la terapia intensiva del Hospital de Niños Dr. Debilio Blanco Villegas, a través justamente de las jefas, tanto de la terapia como de la jefa de enfermería, ¿no? Exactamente, la doctora Lorena Moreno es la jefa médica y la licenciada Gabriela Usimec, ¿digo bien? Osimec. Estaba bien escrito, yo lo leía mal. Bien. Osimec, que es la jefa de enfermeras también de la unidad de terapia intensiva pediátrica. Lorena, hagamos un poquito de historia. Vos sé que estás desde el comienzo de la terapia, no sé si Gabriela también. Ella está del comienzo, yo me sumé en el 2016. Bien. Hagamos un poco de historia. Bueno, la terapia comienza a funcionar en el año 2013 frente a una necesidad en la cual había varios pacientes críticos o graves con diferentes patologías en distintas terapias de la provincia, o en Buenos Aires, o en el Hospital de Niños, Garra, Juan Gutiérrez, con las familias, con pacientes por ahí con enfermedades más crónicas, más prolongadas, que tenían que movilizarse y demás. Frente a esa digamos, demanda de tener una unidad en Tandil, fue que se movilizaron unos padres y se empezó a pensar que era importante tener una unidad de cuidados intensivos de baja complejidad, o sea, con una complejidad básica, de las patologías básicas en Tandil. Fue así que en el 2013, la provincia, a través de un convenio con la gente de Mar del Plata, el doctor Colia, Lungui y el Hospital de Niños, abren las puertas de la terapia intensiva con un plantel de médicos y enfermeros muy escaso que se compartía con la unidad de terapia intensiva del materno infantil de Mar del Plata. Eran los mismos profesionales. Venían. Sí. Gabriela, es digamos, de esa época. Ella se forma junto a 3 enfermeras más, la llevan puntualmente a Mar del Plata a formar para esta terapia. 3 enfermeras que son de Juárez, ellas las forman en terapia intensiva y las incorporan en esta terapia con el proyecto de que en un futuro sean parte. En el transcurso del 2013 al 2016 la terapia funciona, ¿sí? Pero con un desgaste profesional terrible porque eran 2 o 3 médicos que estaban 48, 72 horas de guardia. A veces no venía el reemplazo y tenían que quedarse 24 horas más, recuerdo. Gente por ahí bastante mayor, y fue cuando en el 2016 estas personas dicen no podemos seguir con este proyecto y decidimos que vamos a cerrar la terapia. Eran de Mar del Plata, ¿verdad? Sí. Que venían en colectivo a hacer las 24 horas, a veces no venía el reemplazo, se tenían que quedar otras... Era difícil. Sí. Pero llegamos al momento donde tenía que cerrarse. Claro, y entonces ahí, bueno, un poco la gestión del municipio, que no querían que esto suceda porque ya estaba puesto en marcha junto con la provincia y demás, fue que me convocaron y ahí nos incorporamos. En el 2016 me incorporé yo y de a poquito la terapia fue creciendo en todos estos años en recursos humanos, ¿no? Seguro. Bien. Gabriela, son, bueno, ya más de 10 años, parece que fuera ayer de que arrancaba justamente la gran lucha por la terapia intensiva infantil. Bueno, evidentemente en estos 10 años han pasado muchas cosas, se ha ido avanzando en lo que es la terapia, pero también han sido muchísimos los chicos de Tandil, las vidas que han dependido justamente de la terapia, ¿no? Exactamente. Bueno, como dijo Lore, la terapia se abrió en julio del 2013 y desde ese momento estuvo solamente creo que un mes cerrada, que fue cuando sucedió lo de los médicos de Mar del Plata. Después arrancó ella y desde ese momento ha sido ininterrumpida la atención en el servicio. Tenemos más o menos un promedio de 60 pacientes, 60, 70 pacientes por año, de diferentes tipos de patologías. Algunos están un poquito tiempo internados y otros tienen una internación prolongada. Tenemos pacientes crónicos que a veces están 70, 80, 90 días con nosotros. Perdón, ¿qué puede ser un paciente crónico? ¿Qué patologías? Un paciente crónico puede ser un niño que nació con alguna discapacidad o que tuvo alguna secuela y que eso le implique ser un niño que necesita atención las 24 horas. Correcto. Pueden ser niños que estén ventilados, que necesiten un respirador para poder vivir, o otro tipo de atención. O a medida que van creciendo, lo que podían sostener ya no lo pueden Se va sostener, perdiendo. entonces
se va perdiendo por ahí la capacidad de tragar, entonces necesitan después una traqueostomía, una gastrostomía, un respirador las 24 horas, y en ese proceso de hacerle la traqueo, la gastrostomía, de poder adaptar un respirador, de pedir el respirador que va a tener en su casa, lleva un periodo de tiempo prolongado que, bueno, están todo el tiempo, esos meses internados con nosotros. Terapia. Ese es un paciente más crónico. Claro. O puede pasar un paciente que tiene un politraumatismo grave de cráneo y que queda tan secuelado su cerebro que no puede volver, digamos, a ser el niño anterior. Entonces tenemos que adaptar para que tenga una mejor calidad de vida y permanece más tiempo en el servicio por sus secuelas. Correcto. Eso sería un paciente crónico. Sí. Pensaba, digo, las historias que habrá ahí adentro, ¿no? Con pacientitos crónicos que, bueno, una cosa es que esté 2 o 3 días una persona, una personita de estas, y otra cosa que esté meses. Sí, y después ya se crea una relación con la familia, con el niño. Aparte, bueno, que no lo nombraron todavía, que seguramente viene más adelante, el tema de la terapia abierta, que es lo más importante o lo más llamativo que tenemos en nuestro servicio. Eso significa que nosotros tenemos la terapia abierta a los papás las 24 horas. O sea, el papá del niño que está internado, si quiere, puede estar con su hijo las 24 horas en todo momento y en todos los procedimientos que nosotros realizamos. Eso que acabas de decir es muy importante. Todos los procedimientos que realice puede estar... Incluso la reanimación cardiopulmonar. Incluso la reanimación. Nosotros lo que hacemos es le proponemos esta forma de trabajar, que ellos pueden estar simplemente a un costadito, pero mirando lo que hacemos, y ellos deciden, ellos tienen el derecho de decidir si pueden soportarlo o no, porque muchas veces tenemos que poner un catéter, tenemos que poner un tubo endotraqueal para colocarlos en un respirador artificial, tenemos que reanimar un paciente que paró, pero ellos pueden verlo, ¿sí? Igual el que puedan ver, ellos también les da tranquilidad o esa incertidumbre de quedarse afuera y decir qué están haciendo con mi hijo, pero no todos lo pueden soportar. Entonces nosotros lo ofrecemos y ellos tienen el derecho de poder estar o no, o lo hacen de a ratitos, ¿no? Frente a los procedimientos. Esta metodología, esta terapia de puertas abiertas, ¿es habitual en otras terapias intensivas infantiles? Y en el mundo, digamos, se está tendiendo a los cuidados humanizados mundialmente. En nuestro país no son tantas, sí cada vez están más las que son de terapias abiertas las 24 horas. Hay terapias que son semiabiertas, por ejemplo, yo estaba en el cruce y era de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Hay terapias que son cerradas, que son la mayoría, que tienen 2 encuentros de 1 hora o media hora a la mañana y de 1 hora o media hora a la tarde, ¿sí? Nosotros hace muchos años, desde el 2016 que somos abiertos y aparte nos vamos como formando cada vez más, tenemos más herramientas porque trabajamos mucho las habilidades blandas del recurso humano, que es como lo que hace a la diferencia, a la calidad. Chicas, y estar haciendo un procedimiento a una criatura con los papás ahí, ¿cómo es? Primero lo que hacemos es informar el procedimiento. Digamos, lo más importante en todo el proceso de internación de un niño es la comunicación. O sea, poder comunicar, contar, vamos a hacer esto, vamos a utilizar esto, puede tener estas complicaciones, se las enumeramos, ¿sí? Si pasa una complicación, te vas a poder retirar si vos querés o te podés quedar, pero no podés intervenir. Si te sentís flojito o algo, no vamos a poder asistirte porque estamos asistiendo al paciente. Y a veces nos genera adrenalina y nos genera un poco de tensión tener el papá adentro. Pero bueno, trabajamos seguros, nos formamos mucho para eso. Debe haber habido casos, digamos, que los padres eligen quedarse, creen que van a reaccionar de una manera y en el momento pasa otra cosa, me imagino. Sí, se van. Sí, a veces se retiran. Sí. Nosotros seguimos haciendo lo que están haciendo y el papá se va, o la mamá. Sí, y el equipo está formado por los médicos de guardia, los enfermeros de guardia, las mucamas del servicio, y siempre que hay un paciente muy crítico o muy grave, vienen los otros servicios de apoyo. O sea que siempre, nosotros, el Hospital de Niños es una gran familia, es un equipazo, así, porque estamos como, es un núcleo que funciona muy bien, nos comunicamos muy bien. Y esos padres supongan que el paciente es muy crítico y estamos haciendo muchas cosas en el paciente que requiere todo el recurso de terapia, siempre viene alguien, o la mucama, o un médico, un enfermero de otro servicio, para contener a ese familiar y acompañarlo. A
eso iba a preguntar. ¿Cómo es la contención? ¿Cómo, bueno, evidentemente para ese padre ver a su hijo que está pasando un momento crítico, evidentemente lo tiene que desacomodar emocionalmente un poco? ¿Cómo se trabaja la cuestión psicológica de la familia, del padre, de la madre que está acompañando a la criatura? Sí, tenemos un equipo interdisciplinario, como dijo Loren, médicos, enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales. También hay un médico paliativista. Ajá. Que lo hemos incorporado estos últimos tiempos, que nos ha ayudado un montón con una visión sí, mucho más holística, más abierta y más enfocada por ahí a veces en lo que es el final de la vida, que uno generalmente no está preparado y mucho menos para la pérdida de un hijo. Entonces trabajamos mucho, como dijo Lore, el tema de la comunicación. Siempre la comunicación efectiva, con empatía, con respeto, con claridad, explicándole a los papás todos bien detallado qué es lo que dijo, qué le puede pasar. Sí, y una palabra, por ejemplo, si yo digo, ¿cómo podés definir el recurso humano con una palabra? Me parece que la palabra es honestidad. Muy honestos somos, con mucho cuidado, con mucho tacto, pero somos honestos en ese paciente, con esa familia. Y el equipo interdisciplinario, nosotros, por ejemplo, a veces tenemos que hacer el consentimiento informado, que es cuando ingresa el paciente, hacemos un consentimiento informado, le explicamos por qué está, cuáles son los derechos del niño, cuál es la patología que tiene, si tiene que trasladarlo si lo autoriza, si tiene que transfundirse si lo autoriza, si no. A veces tenemos pacientes testigos de Jehová que no autorizan las transfusiones, no pasa nada, lo aclaramos. O sea, tenemos pacientes de distintas religiones, de distintas creencias y demás, y me parece que la honestidad de poder ser claros en el mensaje y honestos marca mucho la diferencia y la satisfacción de esos papás. Sí, claro, sí, sin duda, ¿no? ¿Qué propuesta tan interesante, esta terapia intensiva de puertas abiertas? Con cuánta libertad quizá los papás de acá no lo valoran, quienes han tenido la experiencia de tener una criatura, porque no conocen otras terapias, pero ustedes que las conocen bien, nosotros conocemos las terapias de mayores. Eso le iba a decir, ¿no? Uno conoce la terapia de adultos, es una situación totalmente distinta, sí. ¿no? La diferencia por ahí, porque hemos tenido pacientes, como dijimos antes, que son crónicos, que son de reingresar a la terapia, es, por ejemplo, que se van a otro lugar, ay, allá no podíamos, como acá, y qué diferente el trato, y qué diferente las formas, y no podíamos estar como acá todo el tiempo, y teníamos que ir a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Y cómo influye en el pibe, en la piba que está internada, el saber que está su mamá, que está su papá? Obviamente que es mucho más positivo y está comprobado científicamente que el niño que está acompañado por su familia, por su mamá, su papá, su abuela o quien sea su cuidador, tiene una evolución mucho más rápida y favorable, y a su vez la seguridad y la tranquilidad que le da a la familia de saber y ver todo lo que uno está haciendo por su hijo o familiar es alucinante. ¿De dónde tomaron ustedes, ya vamos a ir a la pausa, de dónde tomaron ustedes este modelo? Porque allá en el Cruce, Lorena viene del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Y del Ludovica. Y del Ludovica. Bueno, dos hospitales enormes. Uno pediátrico, ¿no? El Ludovica es totalmente pediátrico y el Cruce es un hospital de alta complejidad con todas patologías críticas. ¿Y ahí ustedes en alguno de esos tenían terapia intensiva pediátrica abierta? No. El hospital Ludovica era de puertas cerradas, o sea, media hora a la mañana y media hora a la tarde, y el hospital El Cruce era semiabierto, o sea, de las 11 a las 4. Un poco cuando vine a Tandil y con todo el equipo nos fuimos formando, ¿no? Leyendo y formando, y lo que vimos que era una terapia pequeña, ¿sí? En el cual los enfermeros y el equipo estaba predispuesto a esto, y bueno, nos pusimos un poco de acuerdo como que esa era la meta, el norte, y hemos pasado por muchas cosas, claro, ¿no? Porque a veces hay familias que están muy conmovidas y es muy difícil, hay familias que no logramos contenerlas del todo, entonces, bueno, llamamos a otras partes del equipo, a los psicólogos, al servicio social y a cuidados paliativos para que nos ayuden un poquito, pero es como que cada vez nos vamos formando mejor. La idea salió un poco de la necesidad del niño, o sea, un ser humano que está atravesando una enfermedad crítica, con dolor, con miedo, solo en una cama, qué mejor que estar acompañado de alguien que lo conoce. Nos pasa, por ejemplo, los pacientes que los tenemos en respirador, ¿no?
mes o 7 días o 5 días, lo que sea, poco o mucho, está en coma farmacológico. Cuando se despierta, qué mejor que ver a la cara de su mamá o de su papá o de su cuidador y acompañar el proceso de poder descomplejizarlo, sacarle el tubo, sacarle el respirador, lo hacemos con ellos. Surgió de eso y de leer un poco de la bibliografía mundial, de lo bien que le hacen a los pacientes de TAR. Las terapias adultas están tendiendo a ser abiertas también. Ah, mira, sí. Mira qué bueno. Bueno, vamos a tener que hacer la pausa, Rodolfo. Exactamente, y en el próximo bloque seguimos conversando sobre la tarea que vienen realizando, que realmente es muy, pero muy importante y hecha con mucho amor. Con muchísimo amor. Está la doctora Lorena Moreno con nosotros, jefa médica de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital de Vilio Blanco Villegas, y la licenciada Gabriela Osimec. ¿Dije bien? Bien, sí, ahí salió. Jefa de enfermería también de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Lorena es la hermana, quiero decir, de Claudia Moreno. Ah, Lorena sí, señor. es la hermana de Claudia, una querida amiga, bueno, que tuvieron la posibilidad de volver a estar en la misma ciudad, efectivamente, a partir de esto. ¿Se quedan un ratito? Sí. ¿Sí? Seguimos charlando en el próximo bloque. Sí, señor. 9 de la mañana, 2 minutos. Tandil despierta y seguimos charlando con la doctora Lorena Moreno, jefa médica de terapia intensiva pediátrica, y la licenciada Gabriela Osimec, que es la jefa de enfermería también de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Exactamente, un hospital que tiene un gran respaldo en la comunidad, la terapia intensiva también de la comunidad. ¿Cómo es justamente esa relación con las instituciones, doctora? Con las instituciones, bueno, con la Fundación del Hospital de Niños tenemos un lazo permanente, ¿no? La Fundación, ustedes saben todo lo que hacen por el Hospital de Niños, particularmente en la terapia, nos ha ayudado muchísimo con algunos insumos, algunos equipamientos y en formación de los profesionales. Y la Asociación Civil de Padres de Terapia Intensiva de Tandil, que es un grupo de padres que tuvieron niños en situaciones de críticas, enfermos, algunos ya fallecieron. La Asociación Civil también nos acompaña y nos enlazamos. En pedidos muchas veces nos ayudan en el alojamiento de familias que vienen de otras regiones, ¿sí? O que vienen derivados, ¿sí? Entonces son familiares que tienen que tener algún lugar para poder descansar y nos ayudan en eso, y también nos han ayudado a mejorar esta terapia de puertas abiertas. Por ejemplo, el año pasado adquirimos 2 sillones como camas más confortables para que esos papás que están sentados 24 horas puedan estar mejor. Así que las dos entidades nos ayudan muchísimo. Qué bueno. Hablemos un poquito de la formación, porque como decíamos en el bloque anterior, o como las escuchábamos decir en el bloque anterior, tuvieron que formarse, leer mucho para generar esta terapia de puertas abiertas donde los papás pueden estar con los niños internados. ¿Cómo fue este proceso de formación? ¿Cómo se siguen formando? Bueno, el equipo está continuamente formándose, todos nos capacitamos, hacemos cursos, asistimos a congresos, hacemos trabajos de investigación. Ahora hubo un congreso, el Congreso de Salud Provincial en la ciudad de Mar del Plata el fin de semana pasado, donde nos presentamos con un trabajo que hicimos en la terapia, que bueno, fue justo el fin de semana pasado, y el resto de los profesionales también siempre se está capacitando, médicos y enfermeros, kinesiólogas, todo el equipo hace cursos. Sí, estamos como muy enlazados, kinesiólogos, psicólogos, trabajo social, cuidados paliativos y terapia. Fundamentalmente los enfermeros y los médicos de terapia nos formamos en habilidades técnicas, o sea, hacemos cursos de asistencia respiratoria mecánica, protocolos y cursos de catéteres. Ahora tenemos un montón de actividades para hacer de quemados, de muerte encefálica, de usos de accesos percutáneos, de manejo de dolor, de protocolos de sedación. Todo el tiempo, todo eso son actualizaciones año a año que hay que leer, estudiar, actualizar lo que tenemos y hacer protocolos. Claro. Entonces, como un trabajo continuo. Y con respecto a las habilidades no blandas, ¿sí? Que yo digo que es, digamos, la habilidad que tiene ese ser humano para tratar a otro ser humano en una situación crítica, que tiene que ver con la comunicación, con la empatía, con el trabajo en equipo, y leemos mucho. Sale algún artículo nuevo, lo leemos, buscamos información, si hay algún curso nos anotamos, de ambientes psicológicos seguros, de hacer lo que se llama debriefing, que es como esa reflexión después de un paciente que atendemos
atendimos, bueno, o a un procedimiento, nos sentamos y nos ponemos a charlar un poco cómo fue el proceso, que eso también lo tenemos que mejorar, como queremos mejorarlo cada día más. Hablábamos de las terapias abiertas y en la pausa decíamos la situación en España, por ejemplo, algo Sí. tan... Sí, porque eso hay que medirlo, ¿no? Claro. Nosotros algo que nos decimos siempre es cómo medimos lo que hacemos, qué herramientas tenemos que buscar para medir lo que hacemos, la calidad, los porcentajes, y eso es haciendo trabajos científicos. Hay un trabajo en España actualizado que dice que las terapias abiertas de España ocupan solamente el 13%. ¿Sí? Un 20 y pico lo ocupan unas semicerradas y el resto, como el 60 y pico %, son cerradas directamente, con una visita a la mañana y una visita a la tarde. Estoy hablando de terapias pediátricas. ¿Y acá en la Argentina hay otras experiencias? No debe haber tantas. No, la mayoría en la Argentina son o cerradas o semiabiertas, pero cada vez se tiende más a ser abiertas. Lo que pasa que las terapias que son muy grandes, tenés que poner muchos dispositivos, por eso lo que es semiabierto permite un poco mejor acomodarse, porque tenés que acomodar el mobiliario, el espacio, las unidades de terapia intensiva tienen que tener tantos metros cuadrados y demás, y no te entra. Nosotros tenemos, por ejemplo, 2 sillones hermosos, pero no tenemos para las 4 unidades. Se van cambiando porque no te da el espacio. Claro. Y me imagino que serán referentes de otros espacios de otras terapias cuando quieran implementar esta modalidad. Ustedes van a ser referentes seguramente. Sí, charlamos. Yo tengo muchos amigos en terapia y eso, pero a veces tiene que acompañar mucho el equipo en total, ¿no? Tienen que estar convencidos de eso. O sea, hay lugares que a los enfermeros no les gustan que los papás estén mirando lo que estén haciendo y a los médicos tampoco. Entonces, me parece que lo más importante es que el equipo quiera tener una terapia. ¿Habrán tenido algún colega, amigo, así que... Pero ustedes están locos de tener a los padres ahí con lo que... ¿No? Sí. Hemos tenido colegas que dicen, no, pero se le infiltró la vía y tenía el papá al lado y entonces vio que se le hinchó el bracito y le digo, está perfecto, el papá entiende por qué tiene un moretón en el brazo porque se le infiltró la vía y entiende el proceso, lo ve. ¿Sí? ¿Qué es que se le infiltró la vía? Es cuando la vía, que estaba en la venita, se rompió la vena y ya no puede pasar el suerito. Entiendo. Se le hace como un huevito. Entonces, ¿cómo va a haber? Y bueno, sí, eso pasa porque las venas se agotan o se rompen después de determinado tiempo de recibir una medicación. Qué lindo. Estamos hablando de la terapia intensiva infantil, la terapia intensiva del Hospital de Niños Dr. Devilio Blanco Villegas. Son 4 camas, si no me equivoco. Sí, son 4 unidades, sí. ¿Cómo están en materia de equipamiento? ¿Qué es lo que se encuentra uno cuando ingresa a la terapia intensiva infantil? Las 4 unidades están equipadas completamente. ¿Qué significa? Hay un protocolo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la Sociedad Argentina de Pediatría, en los cuales tenés un normativo de cómo vos tenés que habilitar una terapia intensiva. Tiene que tener determinados metros cuadrados, tiene que tener monitor multiparamétrico, bombas de infusión que tienen que ser como mínimo 4 por unidad y la cama propiamente dicha. Aparte de eso, tenés que tener respirador artificial, ¿sí? Un respirador para asistir la insuficiencia respiratoria, cardiodefibrilador, electrocardiograma y después algunos detalles más, pero así se equipa cada unidad. Correcto. Nosotros tenemos 3 unidades polivalentes que están en el medio de la sala y una unidad de aislamiento, porque hay patologías que requieren estar aisladas. Eso se hizo un trabajo que no lo tenía, se hizo un aislamiento con vidrio y los filtros cepa se pasaron y se equipó bien un aislamiento. Cuando vos tenés, por ejemplo, una meningitis altamente contagiante, que hay un periodo que se tiene que aislar, lo tenemos. Qué bueno. Sí, Rodolfo. ¿Cómo se vivió, hablando de aislamiento, cómo se vivió la pandemia justamente en el Hospital de Niños? Específicamente con los niños no tuvimos muchos casos de chicos con COVID. Así que lo que se hizo fue habilitar la terapia de niños para colaborar con los adultos. Entonces, bueno, hay un trabajo en equipo y conjunto con el Hospital Santa Marina. Se recibían algunos pacientes en nuestra terapia de niños y asistíamos de esa manera, porque no hubo muchos niños contagiados con COVID. Fue todo un desafío, nos llenamos de papeles, protocolos para obtener cómo íbamos a hacer la ventilación en adultos. Completamente diferente la atención de un niño a un adulto. Había que adaptarse y adaptar equipamiento además. Exactamente. Sí, y sobre todo saber qué hacer, ¿no? Claro. Entonces, las drogas nosotros las utilizamos miligramos, kilo, ¿sí? De peso por los niños. Y en los adultos se usa una ampolla entera. Claro. Entonces, bueno, fue adaptarnos todo. Y después de un periodo recibimos a cirugías que hacían mucho tiempo que estaban esperando.
y no tenían dónde poder ubicar esos pacientes y necesitaban operarse, y recibimos varios pacientes postquirúrgicos. Qué bárbaro. Bueno, sí, y para ellos también fue toda una experiencia, Claro. porque me acuerdo un señor que había sido operado de un cáncer de vejiga, que fuimos y estábamos alrededor de él, claro, como estamos muchos, y dice, he estado mucho internado, pero que me estén agarrando así la mano nunca me había pasado. Qué lindo. Para el final no tenemos mucho tiempo, pero otro día lo charlamos con más precisión. A ver, donación de órganos, momento difícil para todos. Sé que ustedes están trabajando en esto también. Sí, dentro de todos los diagnósticos de pacientes críticos, los cuales entran a la terapia, hay muchas patologías, y dentro de las patologías hay patologías que pueden llevar a la muerte cerebral, como son los traumatismos de cráneos graves o las faltas de oxígeno, ¿sí? Lo que se llama encefalopatía hipóxica, digamos, el cerebro no recibe oxígeno, entonces empiezan a morir las neuronas. Nosotros estamos preparados para tratar un paciente con muerte encefálica y activar, ¿sí?, el equipo que funciona en el Santa Marina y que funciona con nosotros de procuración de órganos. Correcto. Estamos preparados y lo hemos hecho y nos ha ido muy bien también en el tratamiento. Otro día lo ampliamos, porque es un tema para tratarlo en particular. por cierto, exactamente. Muy bien, les agradecemos muchísimo esta visita aquí a Tandil Despierta y bueno, que nos transmitan un poco todo lo mucho que están haciendo en la terapia intensiva, que quizás no, en el común de la gente, uno fue descubriendo un montón de cosas a través del diálogo, ¿no? Totalmente. La doctora Lorena Moreno, jefa médica de la Unidad de Terapia Intensiva, la licenciada Gabriela Osimek, ahí está, más o menos. La enfermera jefa también. Chicas, muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias a muchas ustedes. gracias. Muy amable. Felicitaciones por la tarea, ¿eh? Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Hacemos la pausa. Pausa, vamos aquí en Tandil Despierta.